Raúl, las estadísticas. Los latinos votaron en todos los Estados Unidos con los demócratas, claro, menos siempre. en Florida, donde votaron por su jefe Trump y el señor DeSantis. Que, No, y su jefe es republicano, sí, DeSantis. sí, exacto. Con ellos, pues, votaron. Y en particular los venezolanos, que en un 57% votaron por los que votaron, por estas Por tendencias. DeSantis, ¿no? Ahora, donde hubo varios referéndums sobre el aborto, todos los ganaron los abortistas. Las mujeres que celebran como una conquista de sus derechos civiles el derecho al aborto. Y luego, una semana antes, 15 días antes del proceso, el señor Biden despenalizó el consumo de marihuana, la despenalización. Esas son consignas tradicionalmente de la izquierda, del mundo progresista, pero el señor Biden, no solo con Trump, también le metió a lo que llamamos la política. Esa es la política. Sí, ya cuando hablemos del caso venezolano, como todo mundo cuando hace política política de librito. O sea, le sigue la lógica, menos aquí. Pero interesante que yo noto que en los Estados Unidos, Carlos Raúl, para que comencemos contigo, hay un proceso de cambio de mayorías. La mayoría blanca tradicional, esa es racista, conservadora, está siendo cambiada, alterada, modificada por grupos minoritarios urbanos. Hay una cosa como, claro, el mundo urbano ha terminado por sobrepasar al rural, que era muy grande. Bueno, es que eso es lo que tú dices, hay un predictor que sería produciría la revuelta de Marx en su tumba. Hay un predictor que los trabajadores o los obreros tradicionales son, por definición, es el predictor estadístico de un voto para los republicanos. Ahora, ¿cuál es el predictor del voto demócrata? Las minorías. Y efectivamente Biden ha jugado con eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que la confrontación ideológica ahorita en los Estados Unidos ha sido tan fuerte que ese predominio demócrata estuvo en peligro y se puso en jaque en la Cámara de Representantes. Eso es un hecho. Es decir, sin duda hay victorias republicanas y victorias demócratas. Por ejemplo, en los gobernadores son principalmente republicanos. Por ejemplo, hasta el estado de Arkansas, de donde es nada menos que el feudo de Clinton, ahí ganó una republicana. Es decir, yo creo que lo que está indicando el resultado electoral es algo que lo dijo Biden, ¿no? Que es una señal para la negociación. Y yo creo que todas esas decisiones que tienen que ver con el aborto, con el tratamiento de las minorías, con los derechos sexuales, todo eso tiene que pasar por un acuerdo. Es decir, yo creo que la única manera de que una sociedad logre esos cambios de una manera no traumática no es que nadie los imponga, sino que se llegue pacífica y democráticamente por la vía de los acuerdos a esa reforma. Ahora bien, el punto es el siguiente, ¿no? A mí me parece que Trump puede ir preso. Yo creo que la señal de partida para el enjuiciamiento de Trump está dada con esa derrota. Porque ellos tienen mayoría, los republicanos tienen mayoría en la Corte. Y no es una mayoría de Biden, aunque Biden haya sido de Trump, aunque Trump haya puesto esa mayoría, haya puesto 3 magistrados. Yo creo que es más bien una mayoría republicana. Entonces esa mayoría republicana ahora se dirige al gobernador DeSantis, quien tiene muchas cosas de Trump, pero tiene virtudes que Trump no tiene. Es mucho más tolerante, mucho más llevadero, mucho menos egocéntrico. Es decir, no es una máquina de aplastar a los demás como ha sido Trump. Y yo creo que los republicanos van a resolver eso por la vía del enjuiciamiento a Trump. Señor Joel, fíjate, según el análisis de Carlos Raúl, es obvio que la candidatura de Biden depende de la de Trump. Esta semana parece que va a anunciar Trump su candidatura. Si Trump es candidato, Biden es candidato. Y seguro le gana. Aun cuando Trump tiene tanto desprestigio y Biden se queda dormido en todos lados. Ahora, si DeSantis es el candidato, el Partido Demócrata tendría que discutir si Biden lo es. Porque obviamente DeSantis le ganaría a Biden. Totalmente de acuerdo. Fíjate, DeSantis es un candidato, como bien lo expresaba Carlos Raúl, con una imagen
primero de fortaleza y de juventud, porque es un tipo bastante joven, con un nivel de popularidad bastante elevado, pero además Con buena gestión. Con buena gestión, probada gestión, y con el respaldo efectivo, verdadero del Partido Republicano. Porque a final de cuentas Trump no es un hombre del partido, no es un hombre de los republicanos, es él. Trump es una personalidad, una individualidad, tanto que lo dijimos el primer negro, si Trump no logra el respaldo de los republicanos, El primer afrodescendiente. afrodescendiente, para no caer en... Bueno, si eso ocurre, allí van a haber dos candidatos que morderían de los republicanos, y ahí Biden probablemente tendría cómo serlo. Ahora, cómo ser el candidato, digo, de los demócratas, pero efectivamente creo que quizás no vaya preso, pero sí la justicia norteamericana podría estar pensando en inhabilitar a Donald Trump para que sea candidato presidencial, y de ser DeSantis, entonces los demócratas se van a ver en la obligación de buscar un candidato que tenga cómo pelear efectivamente de tú a tú con el señor DeSantis. Se habla que pudiera ser una mujer, se habla que pudiera ser un afrodescendiente. Fíjate que La Pelosi, aunque creo que el tubazo que le dieron al marido bueno, ha empañado su postulación. es probable. Fíjate que tenemos una muchacha venezolana como diputado regional ahí en la Florida. Y Como legisladora. eso que tú planteabas es absolutamente cierto. Los demócratas se han abrazado a las minorías y esas minorías le han ido respondiendo en lo electoral. Y cada día se fortalecen más. Entonces, el voto rural norteamericano está siendo equilibrado por el voto urbano de las minorías. Y por eso acabamos de ver este empate técnico que se produjo en las elecciones. Ya va, de pero Brasil. vamos a ir al corte y regresamos. Vamos a meternos en el tema Brasil, porque hay sectores en las comunicaciones en Estados Unidos republicanos que dicen que hubo fraude, que otra vez pero en Brasil, bueno, en Brasil las redes estaban llenas de unos predicadores del fraude y las Fuerzas Armadas y se ve que Bolsonaro había preparado un plan